a La Arquitectura de las Ideas, el podcast que habla sobre el diseño y todo lo que está detrás. Quien les habla, Moisés Ágreda. Y como siempre me acompaña César Figueroa. Hoy continuamos con el capítulo 5 y 6 del arquitecto internacional Luciano Landaeta. Y recuerda, César, no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar. También estamos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y Spreaker. Ok. Listo. Volvamos donde quedamos, el hecho de tu paso por la historia aquí en la universidad y recopilando sobre lo que hablaste de esa noción de escala, densidad y maneras de otro lugar, ese momento de salto internacional que te permite estar en el nivel que estás ahorita, pues, Luciano. Sí, bueno, son dos dimensiones que se tocan en algún punto. Voy a regresar al caso de Barquisimeto. Barquisimeto se construye, yo creo que en un periodo, para mí, un capítulo, creo que un par de años o casi 3 años, ¿no? De ir y venir, permanecer y generar una, sin saberlo, o sin querer queriendo, pero sin saberlo, generar una comunidad académica que es mucho más fuerte que ir a dar clases. El desafío era, en el momento que se podía, aterrizar a las 8 de la mañana y regresar el mismo día. Igual había cosas en Caracas que hacer, pero algunas circunstancias hubo que tomar el auto y llegar allá. Entonces era una suerte como de misión docencia, en el sentido de cada minuto contaba. Y mientras más yo pudiese invertir a la hora de contacto con los grupos de estudiantes para tomar el foco sobre los contenidos reales de lo que uno iba a hacer ahí, resumo, si era la clase de historia en particular, bueno, empecé a entender que yo tenía que literalmente bajarme de ese avión y desplegar todas las herramientas posibles para llegar a los contenidos, ¿sabes? Y fui suficientemente riguroso para que eso pasara de una manera sistemática, en el sentido, lograba imprimir páginas y hojas donde ya no tenía que explicar una línea de tiempo para poder entender, en el caso de Historia 1, que es probablemente la más desafiante, dónde está ubicado el barroco en el tiempo. Por ejemplo, dónde está el manierismo, qué es el Renacimiento, en qué momento ese Renacimiento, cómo surge, cuáles son sus patrones. Y teniendo esas bases y esas nociones, yo me podía permitir detenerme en algunos momentos, edificios, arquitectos, etc., ¿no? La historia 1, cada minuto yo echaba una broma porque decía que cada minuto eran como 200 años que pasaban. Cada minuto de clase era un juego extraño. Y eso, claro, esa aparente precariedad de dedicación, porque eran unas 7 sesiones, 8 sesiones al semestre, muy pocas, la verdad, para el nivel, la cantidad de trabajo, digamos, de trabajo, no de temas. Pero lo que te produce es simplemente un glosario y un temario para producir en el estudiante lo que al final se terminó siendo exitoso. O sea, las clases no eran las clases, sino era un mapa de cómo íbamos a estudiar. Un poquito, un término de mediano rango entre las clases a distancia, hoy día Zoom, y la clase presencial, cosa que es fantástica. Entonces, bueno, se construye un sistema que yo sí creo que tuvo su impacto positivo, en el sentido que se generó un compromiso de parte y parte, ¿no? El éxito de la clase radicó en 50 y 50%, y al final podíamos tener trabajos de muy buena calidad, o sea, cómo se genera un ensayo tras un tema, dónde está la bibliografía, bueno, y si no habían los libros, pues se llevaban los libros. Eso construyó una dinámica de confianza y de arraigo con un grupo de estudiantes largo y grande que es muy satisfactorio, o sea, tener esa respuesta positiva. O sea, era revertir todas las condiciones que estaban, ¿no? El corto plazo, el contenido de la materia, la dificultad de la bibliografía, la dificultad del interés. Porque, bueno, parecía que historia no nos compete, y al contrario nos compete muchísimo. Entonces me tocó historia 1, historia 2, creo que la di, historia 3, que es la modernidad, y historia 4, los hechos contemporáneos.
Y entonces se generó un método, en el caso de la contemporánea fue más bien llevada a través de saber, un poquito como un efecto de Bruno Sevi, ¿no? Saber ver la arquitectura, saber de identificar elementos en esa gama bien colorida de arquitecturas muy recientes, ¿no? ¿Sabes? Cómo entender desde la tienda Prada de OMI hasta casos como mismo Livius Woods o casos o manifestaciones de excesiva expresividad como eso, Cop Himmelblue o quién sabe, ¿no? Eh, la última vez que me tocó dar historia, el último capítulo, me aboqué por una recomendación de Silvia La Sala, me recuerdo una reunión del sector de historia, porque no empleamos nuestro arquitectura, bueno, de James Stirling para acá, pero también entender la arquitectura venezolana. Eso me pareció súper apropiado. Entonces, bueno, había poca bibliografía entonces lo hicimos a través en ese momento había una pantalla en un salón, en el salón audiovisual de la UDE, bastante pequeño, pero así apretados y todo, empezamos me recuerdo que yo grababa CDs, que yo me llevaba un CD, lo grababa, y de hecho aprendí que tenía que grabar dos, porque una vez uno se dañó, entonces tuve que dar la clase a mano. Pero ninguno de esos impedimentos obstaculizaron el deseo de comunicar, ¿no? O sea, para mí fue una suerte como de mensajero, más que un profesor de la cátedra, ¿no? Y eso fue... Y bueno, imagino que también tenía una suerte como de escuela para luego esas charlas y talleres y los seminarios que has dado en universidades y centros urbanos de las ciudades como Shanghái, Ningbo, Sí. Shenzhen, Beijing, Mea, Malmo, Madrid, Alessandria, Monterrey, Caracas, Bogotá, Cairo y Roma, que es donde estás ahorita. Sí. No sé si me Es, faltó alguno. no, sí te faltó Lynch, te faltó Malmo, te faltó Alexandria en Egipto, la dijiste, creo. No, bueno, 25 chinas que menos mal. Nimbo, anyways, pero lo interesante, me detengo un rato en el tema de la UDE, porque de eso me lleva una estructura y un aprendizaje de cómo congregar comunidad académica. Esa me pareció fenomenal. ¿Cómo se usa eso? Entonces hacemos el siguiente ciclo. ¿Cómo llego yo a Nueva York? Por supuesto aparezco en Nueva York como una invitación de Andrew McNair, que me termina exponiendo literalmente a ese círculo de profesores arquitectos y me invita, conozco a Stephen Hall, a Frank Ripas, y me invitan a trabajar en su estudio para este proyecto que yo dije antes de la sede de banca. Entonces tenemos una dimensión bien grande del proyecto. Déjame cerrar. Yo no sé si está haciendo como un sonidito, una campana, algo. ¿Ustedes lo escuchan? Okay. Bueno, sigo. Y cambia dramáticamente el tema del tamaño, la escala y la observación a una cultura en la cual yo no tenía mucha referencia, ¿no? China. Hicimos unos proyectos en China, particularmente en el sur, que es Shenzhen, que está al borde con Hong Kong, que es la región de Cantón de Guangzhou, y Foshan, y luego hicimos uno en Shanghai, que es el puerto terminal de cruceros de Shanghai, y les confieso que yo estaba como, bueno, un poco incrédulo, que cierta escala y ciertas formas y cierto diálogo, me parecía que era un poco como rocambolesco, que las cosas fueran tan grandes y tan espectaculares en el sentido sobredimensionados. Me pasaba, claro, yo tenía una escala, unos tamaños cerebrales distintos, unas referencias en función a cómo se activan un puerto, un terminal de cruceros, etc. Ese cortocircuito dura casi un año entender cómo un programa y cómo una arquitectura empiezan a establecer el diálogo, cómo un contexto y cómo una arquitectura empiezan a establecerse también en relación a su emplazamiento, que es muy importante. Y estos dos se hicieron como 5 proyectos en ese caso, pero estos dos en particular, el terminal de cruceros de Shanghai, que es una esfera cristalada, que el patrón único era generar vidrios
planos por un término de costo, pero que pudieran generar como una geodesia, ¿no? Un término como de un dodecaedro gigantesco. Entonces aparecen recursos de la geometría muy importantes. Yo adquiero la responsabilidad de hacer el modelo 3D absoluto. No tenía, en ese momento no existía el Rhino, se hizo todo en 3D Studio Max y empezar a trazar ejes de geometría, digamos, hay un tema del oficio y de las bases de proyectación como muy precisas para que eso termine siendo un material que se le entregaba al arquitecto local y se ejecuta, ¿no? Entonces, bueno, en las primeras de cambio, mi transferencia de una latitud a otra es de mucha observación y sobre todo de mucha mecanicidad, ¿no? Les confieso que yo no estaba reflexionando, no era mi rol reflexionar mucho sobre lo que tenía al frente en términos de tamaños, escalas y tal, ¿no? Ya les había dicho que hice un proyecto para Buffalo, hice un proyecto para la estación de tren del oeste de Manhattan. Bueno, no la hice yo, pero participamos en el análisis de la Penn Station, la estación Pensilvania, mudándose al edificio de correos a la octava con 34. Un edificio súper complejo porque tiene las plataformas, los andenes de trenes, 27 andenes de trenes que van por debajo de la ciudad, que llega de Nueva Jersey, New Jersey. Por encima está el edificio de correos, hay un tema como de comercial, el domo del Madison Square Garden se iba a mudar, así que toda la función multiusos pasaba a este edificio, digamos, estamos hablando de una cosa de restauración, de infraestructura, de movilidad, de flujos, y bueno, esto es casi matemática, ¿no? Una suerte como algoritmo. Entonces la arquitectura o el proyecto que todavía no es arquitectura. Vaya, ahí, ¿recuerdan cuando hablamos de los procesos? Ahí se evidencia. Ahí hay que hacer una radiografía y como que se detiene en el tiempo, un estudio de los flujos, movilidades, nodos, etcétera, y cómo graficarlos. Antes de tomar alguna decisión de arquitectura, cómo graficar las velocidades de los trenes, cómo graficar la carga y descarga de pasajeros en cierto tiempo, digamos. Entonces eso, fíjate la palabra que estábamos hablando César antes, cómo funciona una ciudad en densidad, ¿no? Ahí está, ese aprendizaje que dura unos meses es el que se lleva a China y el que se expone para entender una ciudad que triplica la densidad de Nueva York y quintuplica o más la que yo tenía entendida en Caracas o en cualquier otra ciudad de Venezuela. Y entonces ahí entiendes que sí, es re importante, es fundamental entender los fenómenos que rodean a los proyectos, ¿no? La idiosincrasia, el comportamiento de las ciudades. Por ejemplo, un habitante de la ciudad de Shanghái te puede caminar en horizontal hasta 5 kilómetros al día o más, a pie, ¿no? Una ciudad súper plana. Hay una ciudad en el oeste de China que se llama Chongqing, esto es una historia que contaba yo hace poco. Es una ciudad muy tridimensional, muy topográfica, hay unos accidentes topográficos constantes. Y el ciudadano de Chongqing puede caminar en vertical de 3, 4 hasta 5 niveles al día sin ningún problema, ¿no? O sea, digo, eso genera una multiplicidad de niveles activos en distintas plazas que van terraceadas. Toda la ciudad genera esa y es muy escenográfica, ¿no? Hasta el tren, no es un tren, el metro, sino es un monorriel que le llega al piso 15 del edificio, una cosa como Tokio casi. Pero esas idiosincrasias son las que responden y motivan muchas de las decisiones de diseño. Y esos son los aprendizajes y los apuntes que empiezo a tomar cuando Moisés, tú me preguntabas cuál es ese tema que expone a una latitud distinta, es saber observar, ¿no? O sea, si hay algo que yo puedo comentar que es tomar apuntes sobre las referencias a las cuales el contexto que uno está inmerso le está diciendo constantemente a uno, ¿no? O sea, pararse, si es posible, tomar un punto de observación y empezar a entender y hacer visible fenómenos que no son tan evidentes. Movilidad, accesibilidad, que no es lo mismo. Infraestructura, cómo aparece una estación de trenes en la mitad de la ciudad y hay que generar de eso todavía, hay que generar un espacio público. O un espacio... sí. Dime. De flujo, los flujos multicapas, cuando se refieren a eso,
precisamente de qué se habla allí, flujo de multitud. Bravo, es una buena pregunta. Bueno, la primera es la naturaleza de la movilidad, ¿no? Si es peatonal asistida, si es ligera, si es de tránsito o de transporte público de masas, ¿no? Tú puedes decir peatón, bicicleta, monopatín, que existen como medios de transporte masivos, pero son con un aparato que entra y sale en una modalidad y ocupa un espacio para docking, ¿no? Para pararlo. Bicicletas, motocicletas eléctricas. Y luego está el vehículo ligero, o sea, que es un vehículo de 2 plazas. Luego está el vehículo normal, el sedán o el cabriolet. Luego está el autobús. Luego está el couch que tiene 53 personas de pasajero. Y luego está el monorriel. Luego está el tram. Y luego está el metro. Entonces, fíjate, cada uno de esos tiene y de esos, por ejemplo, el caso particular del peatonal, hay lo que llaman las movilidades expresas o las movilidades inducidas. Por ejemplo, la inducida, cuando vas a un centro comercial, tu paso, tu ritmo está dedicado a la observación. Digamos, tú tienes un propósito. Muchos de esos casos estará dedicado al ocio de entretenimiento y muchos de esos casos está a cubrir una necesidad. Vas a comprar o vas a conectarte, vas a tomarte un café o un helado. Digamos, ese es el paso de la necesidad inducida, y el otro paso es el paso expreso, ¿no? Que vas de punto A a punto B, pasando por torniquetes, taquillas, máquinas, andén, y así vamos, ¿no? Entonces tienes que saber que eso tiene un tempo, que hay una capacidad de superficie, que tienes que manejar esas masas que van a cierto ritmo. Tienes que acordarte que hay horas pico y tienes que recordarte que tienes que... Todo eso que estamos hablando tiene que ser evacuado en un cierto tiempo mínimo, ¿no? O sea, 3 minutos, depende de la superficie. Entonces, claro, estamos hablando de una galaxia que está en constante movimiento en distintas niveles de dureza, digamos. E imagino que ya en ese momento, me parece muy, cuando hablas de ese tipo de complejidad que viene de Nueva York y te ayuda a pasar a Asia, también está el tema en que ya ahí debe estar muerto el arquitecto que cree que todo se hace por el manieri o por una cuestión individual, porque es tan complejo que son multiequipos también de trabajo a nivel profesional. Esa es una conversación que tuve hace 10 días con unos connacionales, unos arquitectos que ustedes conocerán también, que alguien me dijo hace como 2 o 3 meses, oye, que vi tu portafolio, que qué chévere y tal, pero qué difícil, ¿no? No entiendo. Un comentario, no sé si ingenuo, pero me llamó poderosamente la atención, que era, oye, pero yo cuando veo las obras de fulano, yo sé que fulano, en tu caso me cuesta entenderlo. O sea, claro, pero es que el arquitecto de talla, marca, firma, el arquitecto como individuo capaz de absorber todos estos conocimientos, yo creo que es una etapa superada. Y lo digo a todo riesgo. Yo creo que no hay posibilidad de asumir estas situaciones, sino un ejercicio de multidisciplina, a varias manos. Esto que les estoy comentando es porque he estado expuesto porque conozco en más de una docena de proyectos donde el ingeniero de tráfico o el arquitecto de flujos nos acompaña. Entonces, bueno, se convierte también en mi argot. Yo no soy el especialista. Buena pregunta, buen comentario, César, porque una de mis grandes electroshocks que pasé cuando llegué a Nueva York es que después de Stephen Hall y Frank Ripas decidí buscar otro trabajo, ¿no? Bueno, la plata no me llegaba suficiente, vamos a ver qué hay por ahí. Y me hago algunas entrevistas y yo abro el portafolio creyendo que, bueno, había construido unos edificios, había hecho unas cosas y tal. Tenía un portafolio bastante decente, pero tenía muchas escalas, 2 tenía muchas funciones, diversos, muy variopinto, y no cuajó. No caló, porque es imposible que un arquitecto, ¿sabes? Imposible no, pero para la lectura de estas plazas, que una persona haga de todo, da mucha desconfianza. Una persona que esté en tantos ámbitos distintos, da absolutamente desconfianza. Eso es súper interesante, porque Moisés me habla de que como tal,
tu labor ha sido muy basado en la colaboración con estas grandes firmas. Uh-huh. Y específicamente yo tengo ese mentor que es el Lobo, el de Pulp Fiction, el Lobo, que es ese tipo que va a solucionar problemas, pero que el problema que le toque. Entonces, cuando Moisés me dice esto, yo digo, coño, Luciano también es un lobo, ¿vale? Bueno, yo creo que es por nuestra formación, sí, yo creo que soy un lobo, la verdad, y queriendo ser otro animal, porque a pesar de que me confronté con esa realidad específica del caso de Nueva York, hasta me preguntaban, bueno, tú has hecho esto, y qué chévere, mira esta página, mira este edificio, oye, qué chévere esto que te quedó acá y allá, pero tienes tu experiencia en Nueva York. Y sí, wow, otra barra que hay que superar, o sea, no es suficiente con que tienes tú, pero ¿cómo es posible que hayas hecho esta torre y este edificio y este hospital? Pero ¿cuál es tu fuerte? ¿No? Sí, ¿cuál es el fuerte? Diseñador, arquitecto. O sea, yo lo hago todo, el Mr. Músculo. Pero no, Mr. Músculo no tiene mucha cabida en Nueva York, aunque, debo decir, dime. El venezolano, de por sí, nuestra idiosincrasia es así. Hacemos de todo, sabemos de todo, pero digamos que, bueno, en tu caso sí, a ciencia cierta, sí has estado coordinando, programando, planificando y manejando ciertos grupos de personas profesionales también, y eso es lo que te caracteriza, ¿no? Llegas a una firma, coordinas, proyectas, estás a cargo también de la inspección de la obra, o sea, están todas, ¿me entiendes? Y eso, claro, pero Moisés, esa pasa, hoy día puedo decir, bueno, hay unos, como dicen los americanos, checkboxes, ¿no? Rellenan las cajitas. Pero esa todavía no pasa en paralelo. Eso es como mirar un cuadro de Soto en solo una fachada, que tú dices que todas estas líneas se juntan, porque le das la vuelta y resulta que son varias capas separadas. El hilo conductor en este caso, que también es un hilo salvador, porque bueno, cuando les comento que estaba buscando esos trabajos y bueno, algunos me decían que no, que era imposible tener un tipo que hiciera todo, el criollo todero. Después entendí que habría que hacer un hilo conductor de lo que había, que era yo. O sea, ese hilo conductor empieza a ser el diseño de concepto, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede conceptualizar todas estas variables que les nombro, que parecen científicas, algunas sí, y de ciencias más duras, físicas y tal, y otras de comportamiento de la urbanidad, ¿sabes? Comportamiento, lo que llaman el behavioral architecture, en masa. Bueno, a medida que pasaron los años, pasaron también el tamaño de los edificios, ¿no? Hasta que se convirtieron en planes urbanos. Y la reflexión que hago sobre esos primeros momentos de observación, porque es lo más natural, cualquiera de ustedes, estoy seguro, todos somos iguales, paramos un poco y decidimos entender qué es lo que tenemos al frente para poder proyectar. Es esa conceptualización. Yo entro después de Stephen Hall y Frank Ripas, que fue una pequeña carambola, pero se descubre una materia nueva del diseño que tiene que ver con estos fenómenos y tal, y entro a esta firma mucho más estructurada, mucho más estratificada en sus rangos, hasta el senior architect, junior architect, no sé qué. Y a mí me contratan, bueno, porque hay un tema sospecho yo ahora, después de tanto tiempo, con el tipo que puede diseñar, ¿no? Este no nos puede diseñar, y ahí nos estudia. Dentro de esa oficina tenía 1.200 arquitectos solo en Manhattan, y otros 1.000 en Chicago, y otros, ese es Perkins. Y una noche estoy diseñando esto para Buffalo, una ciudad de Nueva York, y es un parque, casi un parque temático, el valor arquitectónico poco, y me llegan y me dicen, oye, necesitamos hola Luciano, ¿cómo estás? Necesitamos una idea para el jueves, era el día martes en la tarde.
porque viene el gobernador de la ciudad y él quiere ver qué es esta estación que les digo, la estación de trenes de Moynihan Penn Station. Y si te puedes hacer una opción. Yo, el mexicanito. Y bueno, el latino mexicano. Come tamal. Y dije, wow, ¿cómo es que se hace? Así como, bueno, ¿dónde están los planos? En el servidor, lo busco en el servidor solo, ¿no? Y dije, ¿qué se trata esto? Entré en pánico, me revolvió la barriga y dije, bueno, vámonos a diseñar. Y entonces empecé a ver entradas, niveles, la octava, pero baja un nivel, aquí hay otra entrada por allá, me hago un espectro, empiezo a rayar, croquis, me imprimo otra cosa, más en pulgadas, bueno, un desastre. Llamo a un amigo, literalmente, ¿quién quiere ser millonario? Llamo a un amigo y le digo, Fernando, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú crees que voy a echar una mano? Porque necesito, voy a hacer una maqueta. El hombre llega, un tipo fantástico, Fernando Ramírez, creo que vive en Argentina ahora. Y bueno, muy fiel, me echa una mano, llega a la oficina y bueno, ¿cómo quieres hacer esto? Y me ayuda a construir una maqueta 4 de la mañana, 4:30, y digo, para, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? A mí me pidieron una opción y yo no he visto que nadie haya hecho una maqueta y yo estoy llenando esto de pega UHU y, o sea, yo volví, ¿qué estoy haciendo? Esto no es la facultad de arquitectura, no soy estudiante, perdí mi empleo, o sea, se acabó. Tanto me costó. Y bueno, pego en la pared, croquis, imprimo las cosas, color, collage, Photoshop, lo que sea, todo así automático. Y me voy a mi casa, me doy una ducha, a las 7 de la mañana estoy de nuevo en la oficina, y así, pero agotado. Entonces, bueno, llega el gobernador Spitzer, se llamaba, el alcalde de New York, un salón de conferencias que había bastante grande, le presentan como las 10 a 11 de la mañana, me dicen, Lucero, que tienes que ir a la salón de reuniones. Y yo, ¿what? Bueno, vamos. Bueno, que si nos puedes explicar eso, ¿qué es eso que estamos viendo? Yo, agotado, o sea, realmente con un inglés que no se entendía nada. Explico, bueno, las premisas, me emocioné de nuevo, probablemente habré explicado y bueno, listo. A las 6 de la tarde me dicen, oye, mira, que el gobernador le gustó tu opción. Dice, wow, ¿cómo? ¿Estás seguro? Sí, entonces, bueno, que desarrollemos esta opción. O sea, no es que pasaste y te dieron el Oscar, o sea, no, nada. Simplemente ahora tienes más trabajo, ¿no? O sea, tu premio es, ahora sí tienes que Ahora sí tienes que trabajar. Sí. Y ahí empezó un tema como salir del anonimato y porque son herramientas de nuestra formación. O sea, ahí sí lo vinculo a Venezuela muchísimo, que es el Homo Faber, ¿no? El arquitecto que se propone a resolver. Es el lobo, ¿no? El fulano lobo. Entonces, bueno, te voy a robar eso, César. Y ese lobo tiene instinto y tiene olfato y tiene ojos y ve y tiene visión nocturna y aúlla y llama a los amigos y bueno, y hace esas cosas, ¿no? Pero eso me llevó a estar expuesto a medir más encargos, porque generó cierto tipo de credibilidad de una herramienta de diseño que solventó un problema técnico aparente y tenía unas calidades espaciales y tal. Yo no le voy a decir que era el mejor proyecto del mundo, pero bueno, algo tenía, algo me permitió esa formación nuestra de oficio, sumada a la densidad, sumada al usuario, sumada al fenómeno y la observación de un resultado. O sea, digamos que empezamos a sumar, fíjate que no están desconectadas. Qué maravilla. Ahí trabajo el siguiente inmediato trabajo es hacer en Vietnam, en Ho Chi Minh City, un plan, un esquema para la ciudad de Long Yon Yen, que es el An Yan, la región del río, y era un plan gigantesco y ¿de qué se trata? Cada encargo era con una dificultad infinitamente mayor que el anterior, ¿no? O sea, bueno, si pasas a diseñar, tenemos este encargo aquí, Vietnam, o sea, yo nunca había estado ahí, cuando se monta uno del avión y entonces el señor dice, oye, aquí tengo estoy traduciendo, sentimientos encontrados, porque en Vietnam mataron a mi hermano y ahora estoy firmando un contrato de $1 millón para este proyecto. Entonces, wow. Recuerden que eso de Vietnam, porque Vietnam era un campo de arroz desde el 75 hasta el 1998. Un país muy noble, fue una provincia china con muchísimas dificultades, mucho opio, muchas dificultades.
Y bueno, después de Vietnam aparece otra anécdota que esta se los voy a contar. Yo nunca almorzaba en Nueva York, no trabajaba las 4.000 horas al día y ese día yo estaba agotado y decidí irme al deli a comerme una manzana. Y vuelvo y veo que mi teléfono está titilando. Dice, ¿quién me llama? O sea, ¿quién me llama a mí? ¿No? Se voy a la recepción y decir, no, si alguien en español te estaba buscando. Entonces, milagrosas cosas que pasan, siglo XXI, Nueva York, yo era el único que hablaba castellano en las oficinas. Esto es muy milagroso. Entonces, bueno, veo la contestadora, dice un acento mexicano, hola, yo soy tal, fulano de tal, yo tengo un proyecto en Monterrey, México. Año 2007, empezando el 2008. Y resulta que era un cliente que yo no sabía que existía, de una compañía que se llama Cinépolis, gigantesca de cines, la quinta empresa de cine más grande del planeta en México, que se habían comprado un terreno en Monterrey y querían hacer un desarrollo de usos mixtos. ¡Wow! Y bueno, entonces me metí así como la gente 86, a ver, bueno, si esta gente era verdad, si alguien me estaba echando un chiste, una broma, el Día de los Inocentes, nada, era real, la cosa era así, la compañía existía, los nombres eran ciertos. Bueno, y ahora como le dice este mexicano al dueño de la empresa que consiguió un proyecto. Mira, me llamaron y conseguí un proyecto en México, así como, no sé, me cae un proyecto del cielo. ¿Quién me va a creer? Se pone más surreal. Se pone re surreal la cosa. O sea, no solo el tipo que hace una cosa por aquí y por allá, sino que además consigue proyectos. En efecto, o sea, era un proyecto real, pero ahora mi tarea era convencer a los americanos. Fue real. Pero eso, Luciano, termina convenciendo a la gente de que el portafolio era real. Sí, sí, exacto. Capacidades. Sí. Algo había ahí, yo creo una foto, una cosa. Y mi tarea era convencer a estos señores principal, que eran americanos de New York, y bueno, habían hecho trabajo en todas partes del mundo, menos en Latinoamérica, a la frontera que tienen al lado, ¿cierto? Año 2007. Trump no aparecía, o sea, no había muro, no había nada. Cae la crisis del 2008, yo vi pasar gente todas las tardes saliendo con su cajita como película americana despedidos, o sea, se despedía muchísima gente, horrible, la verdad el 2008 fue una crisis severa. Y nos salva este proyecto en México y bueno, me estoy saltando un paso, me tocó hacer un estudio de mercadeo que decía cuántas empresas americanas habían trabajado en Monterrey, qué era Monterrey, quién es el cliente, generar el pedigrí, bueno, yo instalado desde las 7 de la noche, que ya terminaba mi hora regular, para yo hacer un reporte para hablar con los principals, para convencerlos que hicieran este proyecto. Imagínate la tarea, ¿no? O sea, pues se hizo, entonces bueno, los reunía, con el que yo había trabajado en China, un chino americano que no le interesó mucho, y bueno, agarré otro que se llama Peter Cavalluzzi, y bueno, Peter, sí, hasta que al final, bueno, sí, vamos, entonces mostré la cosa, y se empezaron a atar los cabos, les pareció convincente, sí, me parece que cumple con el rigor de aceptar proyectos, y llaman al cliente, se decide hacer, compramos los boletos. Una de estas anécdotas, yo no debería contar esas cosas, pero el tipo me dice, era un miércoles y el viaje estaba listo para el viernes, algo así. Y el tipo me dice, y yo necesito pasaporte para ir para México. Y dice, ¿cómo? Claro, es otro país, bro. ¿Sabes cómo es esto que necesitas pasaporte? Claro que necesitas pasaporte. Cosas americanísimas esas, ¿no? Pero bueno, anyways. Llegábamos y se desarrolla un proyecto bastante grande. Monterrey es una ciudad fantástica, o sea, con una cordillera y la silla, me parece como el Ávila en Caracas, con osos, con un clima delicioso. Las particularidades, Monterrey es una ciudad como muy americanizada, pero regiomontana, ¿no? Con Sí, le dicen mucha, Mali de México. sí, con mucha Actividad universitaria. personalidad. Universidad. Sí, el Politécnico y de investigación, una ciudad que genera su propio Producto Interno Bruto bastante alto a la media, ¿no? O sea, con un buen poder adquisitivo, una ciudad de origen industrial, acero. De hecho, ahí está el horno 3 que hizo Nicholas Crenshaw, y digamos, hay una movilidad bastante grande. Esa de Monterrey es muy positiva. Se compra el cliente este terreno, el cliente es Cinépolis, tiene un brazo inmobiliario que se llama Citelis,
Y bueno, con unas premisas enormes, queremos hacer esto, un mercado de usos mixtos y unas torres, y bueno, chévere, nos fuimos a México, a Ciudad de México, nos fuimos a ver qué habían hecho en Reforma 222, qué habían hecho en Antara, no sé, Antara Polanco, qué se había hecho en el mercado mexicano. Se hace un master plan, me piden que no me quede en ese proyecto, que haga otra cosa. Bueno, qué raro, porque es como el vínculo del cliente. Otra gente desarrolla el proyecto y el cliente no le gusta y terminó el contrato y después me llaman luego a ver si lo podía recuperar. Eso es como una novia arrepentida, ¿no? Y ese cliente terminó contratando una oficina mexicana local que sí le prestó atención, que se llama Sordo Magdaleno, y terminó contratando un arquitecto que ustedes conocen, que se llama Zaha Hadid, para que le hiciera el proyecto. O sea, que esta oficina Perkins perdió el master plan y perdió la arquitectura por, creo que no haber puesto interés. Y después se arrepintieron. Yo después los visité y algunos me dijeron, oye, como que no creemos mucho en el asunto. Lecciones de vida. En una de esas, esta es la última anécdota de ese proyecto, en una de esas, el cliente Eduardo Ramírez me dice, oye, necesito un arquitecto que tenga fuerza, ¿no? O sea, yo había hecho el master plan, era un poco como un tonto, me estaba pidiendo confianza y le digo, bueno, está por la capacidad de conexión que tenía la universidad. Yo había conocido a Quintanilla, a Smiljan Radic y a Alejandro Aravena, ¿no? Hace poco estaba yo con Aravena, pero ni pensar que el tipo le hubiesen dado algún premio, Elemental no existía. Entonces lo llamo y dice, mira, hay un proyecto en Monterrey, este es el cliente, tal. Yo estoy haciendo unas calles, yo voy para Ciudad de México, dile al cliente si puede venir para acá. Estamos hablando, bro. Yo estaba llamando desde Nueva York. ¿Por qué no? Porque tú tienes que ver el cliente, no es al revés. Entonces, bueno, no cuajó y le dieron ese proyecto a Zaha. Nombro esto, no tengo nada en contra de Alejandro, pero nombro esto porque hay que tener mucho cuidado con el ego. Muchísimo cuidado con el ego. He visto cómo eso genera un conflicto. Parecía que nosotros, de manera natural, fecundamos ego, ¿no? O sea, eso es una toxina. Hay que tener... Sí, es una toxina. Mira, Luciano, nos quedan 2 minutos 35. Esto va a tener que continuar otro día. Ah, sí, yo ya me pasé no. Bueno, yo en 2 minutos 35 hago China. Mentira, no lo puedo hacer. 2 minutos 35, César, déjame decirte. Bueno, aparezco en Shanghái en el año 2011. Es el momento más prolífico. Terminamos haciendo 17 edificios y 68 proyectos en total. ¿Sabes? Ahí creció la escala del trabajo. Una dedicación que no paró, ¿sabes? Digamos, pero tranquilo, Cristiano, tranquilo. Eso mira, esto tiene que volver a pasar. Y vamos a hablar de China bien y te vas a extender en China. O sea, Ok. Porque de verdad no te voy a hacer ese mal de que lo tengas que resumir en 1 minuto. O sea, tienes que... y yo bien, ¿no? Entonces, sí, es verdad. No, y además que el capítulo chino es probablemente el grueso de los últimos años. El capítulo esto es como tu proceso de formación internacional. Bueno, esto agradecido. Encantadísimo. Luciano, esta es la primera parte de este podcast, capítulos 5 y 6. Recuerden que puedes conseguirnos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Spreaker. Y te volveremos a tener, Luciano. Pues, encantado de la vida. Habló César Figueroa y Moisés Ágreda. Gracias, Luciano, por haber atendido esta invitación y haber compartido tus experiencias con nosotros. Queda un asterisco, o sea, un paréntesis abierto. Se va a replicar no sé cuántas veces porque hay mucho que decir, ¿no? Hablaremos en la próxima de Futsas y también de Urban Ita, que no tocamos tampoco el tema de... Esa viene con China y Roma. Hagamos un capítulo de China y Roma. Muchísimo. Adiós. Encantado. Chao. Un abrazo. Gracias.